Hola, bienvenidas a este nuevo video. Mi nombre es Ana Casquero, soy licenciada en nutrición y mentora de nutricionistas. Quise hacerles este video para hablarles de un cambio en mi mentalidad, de un cambio en mi relación con la profesión que me llevó muchos años entender y que cuando pude hacerlo realmente cambió la forma en la cual yo vivo y ejerzo mi profesión como nutricionista. Durante mucho tiempo, y tal vez acá ustedes coinciden con algo de esto que les voy a decir, porque tal vez están en la misma situación en la que yo estaba hace unos años, por mucho tiempo yo pensaba que el problema de mi consultorio, ese problema de adherencia de los pacientes, era que atraía personas que no se comprometían, que no estaban listos para cambiar, que no valoraban mi forma de trabajar, que algo seguramente yo estaba haciendo mal, me creía como que me faltaba más teoría, más cursos, más especializaciones para poder realmente ayudar a esa persona. Entonces yo me la pasaba haciendo cursos, pero el resultado en el consultorio seguía siendo el mismo. La persona acudía a una primera sesión, yo le hacía la anamnesis, le daba un plan de alimentación adaptado a lo que necesitaba esa persona, planes de alimentación cada vez con más información teórica, porque yo me la pasaba haciendo cursos de nutrición, pero el resultado siempre era el mismo, siempre esa persona después de un par de sesiones dejaba el proceso. Había algunos que duraban más tiempo que otros, pero siempre terminaban dejando y nunca podía ver el resultado de mi acompañamiento con esas personas. Todo eso que yo viví durante tantos años me hizo creer que realmente había algo en la profesión que no estaba bien, me hizo pensar en abandonar la profesión un montón de veces, pero un día decidí preguntarme y entender que capaz que yo podía empezar a hacer algo diferente, capaz que no era el problema haber estudiado nutrición, sino que tal vez el problema era la manera en la cual yo estaba abordando esos procesos de cambio en el consultorio. Entonces llegó el día en el que yo me pregunté, de todo esto que yo estoy haciendo, ¿qué parte de todo esto depende de mí? ¿Qué puedo hacer yo para que esta situación cambie? Entonces, ahí dejé de preguntarme, che, ¿por qué los pacientes no vuelven? O dejé de culpar siempre al paciente y a la profesión del resultado de lo que yo hacía en el consultorio y empecé a preguntarme, ¿qué, qué estoy haciendo yo para que una persona no entienda el valor de mi trabajo? ¿Qué estoy haciendo yo para que esa persona no entienda la importancia de sostener el proceso durante X cantidad de tiempo? Había ahí una cuestión de estructura en la forma de abordar estos procesos nutricionales y una cuestión de no solo de estructura, sino de metodología y de comunicación. Yo no le estaba comunicando a la persona cómo era mi forma de trabajar. Yo no le estaba comunicando cuánto tiempo aproximado iba a durar ese tratamiento, cuál era el objetivo de cada sesión, por qué era importante hacer esas sesiones de seguimiento o sea, cada tanto cantidad de días, por qué era importante que el proceso dure mínimo tanto tiempo. O sea, no le estaba explicando cómo iba a ser el proceso, para qué había que hacerlo de esa manera y por qué yo trabajaba de esa manera. Simplemente yo hacía lo que me habían enseñado y lo que me resultaba como cómodo hacer. Entonces, a ver, yo en mi cabeza yo sabía que mi forma de ejercer la nutrición era diferente, pero cuando atendía a la persona, después de hacerle la anamnesis, el plan de alimentación y decirle, che, nos vemos dentro de un mes para controlar a ver cómo viene tu peso y cómo venís con las comidas, yo hacía eso porque era lo aprendido y por más de que yo sabía que no funcionaba y de que yo en mi cabeza sabía que mi forma de ejercer la nutrición era diferente, nunca se le explicaba al paciente. Entonces,
Era como, estoy pensando una cosa, pero estoy haciendo otra. Entonces no era coherente con lo que yo quería, pero no era coherente porque no me animaba a enfrentarme a esa incomodidad de decirle al paciente, che, mira, yo no trabajo de esta manera, trabajo de esta manera. Y te voy a contar cuál es esta metodología y esta estructura, por qué y para qué lo hago de esta forma. Entonces, durante mucho tiempo yo fui bastante incoherente entre lo que yo creía que, como yo creía que tenía que ejercer y acompañar esos procesos de cambio, pero después con mis acciones no era coherente, era como, bueno, te doy el plan y te veo dentro de tantas semanas para ver si cumpliste con el plan. Pero todo eso fue por ese miedo a salir como de esa falsa comodidad, ¿no? De decir, uy, le tengo que explicar todo esto al paciente, me van a rechazar, no van a volver, me voy a quedar sin pacientes. Entonces, no alcanza únicamente con entender qué es lo que tenés que hacer diferente, sino que también vos tenés que animarte a transitar esa incomodidad, porque esa incomodidad es lo que te va a llevar a acercarte a ese tipo de profesional que querés ser y a, no solo eso, sino también a empezar a ser coherente con lo que vos pensás, crees, y no solamente lo que crees, sino que en la práctica te das cuenta que también le da resultados y esa persona logra una transformación mucho más grande cuando logra transitar un proceso de cambio conductual. Entonces, hay que animarse a incomodarse, siempre pensando en cuál es ese resultado que yo quiero lograr al incomodarme y transitar ese proceso. Entonces, ahí, cuando empecé a poner en práctica y empecé a ser más coherente entre lo que yo creía, pensaba de cómo eran esos procesos nutricionales y empecé a explicarle al paciente cómo era mi forma de trabajar, ahí entendí que no era todo culpa del paciente de que no valoraban mi forma de trabajar, sino que era yo la que no estaba comunicando correctamente el valor del proceso que yo ofrecía. Entonces, en la práctica, cuando, a ver, el paso fue así. Me empecé a incomodar con la forma tradicional en la cual yo ejercía la nutrición. En ese momento de incomodidad, yo le echaba toda la culpa a mis pacientes, a la falta de compromiso, le echaba la culpa a la profesión, que por qué estudié esto, bla. Cuando me di cuenta y dije, che, pará, de todo esto, ¿qué puedo empezar a hacer yo diferente? Bueno, ahí entendí que me faltaba comunicar correctamente a mis pacientes, ordenar el proceso de cambio en una metodología. Bueno, cuando descubrí eso, bueno, el siguiente paso fue empezar a accionar para empezar a ser coherente con lo que yo quería ofrecer. Y ese accionar, bueno, me llevó a incomodarme, pero hoy lo agradezco. Esa incomodidad me llevó a trabajar con pacientes mucho más alineados con la forma que yo propongo, más comprometidos, a elegir con quién quiero trabajar. Entonces, los pasos que fui haciendo después de tomar conciencia y después de animarme a transitar esa incomodidad, aún con miedo y mucha incertidumbre, porque yo no tenía ni idea si esto iba a funcionar o no, pero no tenía otro camino, era o yo hago esto y me dedico a ayudar a mis pacientes con mi propia metodología o me dedico a otra cosa. O sea, yo no quería, no había forma de que yo siga ejerciendo la nutrición de la forma en la que me habían enseñado. O sea, yo sentía que la nutrición no me gustaba, pero no era que la nutrición me había dejado de gustar, era que no me gustaba la forma tradicional en la cual me habían enseñado a trabajar. Entonces, lo primero que hice fue dejar de asumir que el paciente entendía cómo yo trabajaba. Empecé a entender que esa persona que llegaba a mi consulta había pasado por miles de nutricionistas a lo largo de toda su vida y que estaban muy acostumbrados a la forma tradicional. Entonces, si yo no me detenía a explicarle cuál era mi forma de trabajar, mi metodología, a contarle por qué no vamos a resolver todo en una sola consulta. ¿Por qué no le voy a entregar un plan de alimentación para hacer de hoy para mañana? ¿Por qué vamos a trabajar de objetivos? ¿Por qué necesitamos encuentros de seguimiento cada tanto tiempo, durante tanto tiempo? ¿Qué puede esperar esa persona del proceso?
y qué espero yo de esa persona en el proceso, porque esto es de los dos, o sea, yo no le voy a resolver la vida. Entonces, ¿qué proceso le ofrezco yo y qué espero que la persona logre? ¿Cuál es esa responsabilidad del paciente también? Lo segundo que aprendí, y que esto me costó un montón, fue entender que no todas las personas que me pedían ayuda iban a coincidir con mi forma de trabajar y que está bien que así sea. Yo intentaba a todos, o sea, por mucho tiempo yo decía, no, ¿cómo vas a hacer tan dieta? No, pero el camino es por acá. No podemos convencer a todo el mundo. La persona que llega y te dice, no, mira, yo quiero hacer una dieta porque me quiero poner el vestido del casamiento en 5 meses, bueno, no te puedo ayudar porque no es mi forma de trabajar. Te derivo con alguien que sé que da dietas y listo, y está bien. No podemos ayudar a todo el mundo, no podemos convencer a todo el mundo de, de la metodología que una tiene para ofrecer. De todos los que atendemos, algunos no van a coincidir, y mejor para nosotras, porque también no podemos aplicar esta metodología con cualquier persona. Entonces, si vos querés empezar a trabajar con pacientes alineados, comprometidos y que logren transitar un proceso que les transforme realmente y les resuelva un problema puntual que están teniendo, necesitas elegir con quién trabajar, porque si no te vas a seguir frustrando. No podemos ayudar a todos. Y nosotros tenemos también la capacidad, o sea, es mutuo, o sea, la persona va a decirte cuáles son sus objetivos, vos le explicás tu forma de trabajar y ahí vos decidís si esa persona va para tu forma de trabajar, o sea, deciden los dos y la persona también, pero una vez que ya tiene toda la información. Entonces, cuando dejas de intentar gustarle a todo el mundo, dejas de intentar salvar a todo el mundo, ahí empezás a trabajar con personas alineadas con tu forma de trabajar. Como son personas alineadas que entienden y valoran esta metodología que vos le ofreces, son personas comprometidas, comprometidas que te dicen, sí, quiero empezar. A mí hoy en día me pagan el proceso de los 3 meses, porque es más, sienten que así se comprometen más. Pero para llegar a eso, tuve que decirle que no a un montón de personas y muchas personas me dijeron que no a mí. Está bien que nos digan que no. Entonces, no alcanza, en resumen, sería esto. El primer paso es tomar conciencia de lo que está en tus manos cambiar. Dejar de culpar siempre al afuera y entender que si con todas las personas te está pasando lo mismo, ahí hay algo, un patrón, algo que estás haciendo en tu forma de trabajar que te está llevando a que con todas las personas te pase lo mismo. Porque si me decís que te pasa con uno, bueno, pero si con todos los pacientes te pasa lo mismo, ahí hay algo de tu metodología que hay que cambiar. El primer paso es reconocerlo. El segundo paso es preguntarte, bueno, ¿qué está en mis manos cambiar? ¿Qué tengo que empezar a cambiar? Y el tercer paso es empezar a ser coherente con vos misma y con la realidad que vos querés para vos y empezar a accionar con incomodidad, con miedo e incertidumbre. Nunca te vas a sentir cómoda haciendo cosas diferentes, pero el resultado y sí, el resultado se empieza a ver en el momento, cuando vos transitas la incomodidad de explicarle en esa primera consulta al paciente tu forma de trabajar. Y después el paciente te dice, ah, sí, quiero arrancar, bueno, te voy a pagar por mes o te voy a pagar los 3 meses juntos, así me comprometo. Cuando se va esa persona y vos te diste cuenta, ya analizaste que es tu paciente ideal, que lo podés ayudar, que coinciden en la forma de trabajar, esa incomodidad que transitaste explicándole todo eso se va muy rápido, porque el después, lo que lográs una vez que transitaste todo ese momento incómodo, te llena. Te llena porque se acerca más a la profesional y al tipo de trabajo que vos querés para vos. Es una incomodidad momentánea. Y si no, pregúntate, hoy en día, como estás ejerciendo tu consultorio y tu rol como nutricionista en el consultorio, pregúntate si te sentís cómoda haciéndolo. ¿Cómo te sentís anímicamente? Quedándote en la parte conocida, diciendo, no, no, esto me da mucha incomodidad, no pienso cambiar. Bueno, pero quedándote donde estás.
¿Estás cómoda? ¿Estás contenta? ¿Salís del consultorio plena, llena y diciendo, uy, qué buena que estoy haciendo esto, qué buen paciente, qué bueno que trabajé con él, con esa persona, esto que hacía mucho que estaba intentando resolver? Entonces, ahí hay que ver, incomodidad vas a tener en los dos momentos, quedándote en el lugar conocido y saliendo de la zona conocida. El tema es, esa incomodidad de quedarte en el lugar conocido, ¿te llena? ¿Te acerca a lo que vos querés para tu vida o te aleja cada vez más? Para pensar. Y si sentís ya hace mucho tiempo que este modelo tradicional que te enseñaron en la facultad ya no te representa, sentís que estás pudiendo dar mucho más con tus pacientes, que vos sabés que hay otro camino para ser la profesional que vos querés ser y para acompañar esos procesos de cambio con tus pacientes. Esto va para nutricionistas que tienen años de experiencia, pero también les sirve a los nutricionistas que recién arrancan. Si recién te recibís y empezaste a hacer consultorio o estás empezando a hacer, qué mejor que empezar a atender a tus pacientes con una metodología clara, con estructura, con límites, aprendiendo realmente a acompañar a que esa persona logre cambios de hábitos, que vayamos a ese cambio de conductas que necesita hacer esa persona. Si estás recién recibida, te va a servir porque te vas a ahorrar años de frustración. O sea, va a ser muy incómodo al principio, pero va a ser incómodo atendiendo al principio con esta metodología o con la tradicional, porque al principio no tenés ni idea de qué hacer, pero te va a ahorrar años. Yo estuve más o menos 7 años, casi 8, sufriendo mi forma de atender el consultorio y hablando con mis alumnas de ediciones anteriores, también les pasa lo mismo. O sea, son años de haberse sentido frustradas con esa forma de ejercer. Así que si estás recién recibida, ahorrate esos años de dolores de cabeza. Para ahorrártelos, ya están abiertas las inscripciones a esta segunda edición de mi programa Más que un plan alimentario, donde te enseño justamente mi metodología, el método protagonista, que es una metodología que tiene en cuenta 4 pilares de trabajo, donde yo les enseño cómo acompañar esos procesos de cambio conductual en sus pacientes, cómo comunicarle al paciente esta forma de trabajar y que ustedes puedan acompañar a esa persona de manera más integral, de una manera más humana y que puedan filtrar y elegir con qué persona aplicar esta metodología, con qué persona que les pide ayuda. Si querés más información sobre el programa, te voy a dejar acá en la descripción el link y te voy a dejar mi cuenta de Instagram también, me puedes consultar por ahí para inscribirte o para cualquier duda que tengas. Hasta este domingo está disponible el precio de preventa con un 15% de descuento y 2 pagos sin interés. Así que si sentís que es el momento y que es el paso que tenés que dar, te espero por ahí. Y si querés contarme acá abajo en los comentarios cuál es ese cambio de chip, de mentalidad que transformó tu forma de ejercer la nutrición, o cuál fue ese momento en el que vos dijiste, che, acá hay algo que no me cierra, necesito hacer las cosas diferente. Si querés contarme, hacelo, porque a mí me sirve conocerlas para seguir creando servicios y videos para ayudarlas a salir de ahí. Nos vemos en el próximo video.